Primera lectura. Lectura del profeta Isaías, capítulo 50, versículos 5 al 9. En aquellos días, dijo Isaías, el Señor Dios me ha abierto el oído, y yo no me he rebelado ni me he echado atrás. Ofrecí la espalda a los que me golpeaban, la mejilla a los que mesaban mi barba. No oculté el rostro a insultos y salivazos. Mi Señor me ayudaba, por eso no quedaba confundido. Por eso ofrecí el rostro como pedernal, y sé que no quedaré avergonzado. Tengo cerca a mi abogado. ¿Quién pleiteará contra mí? Vamos a enfrentarnos. ¿Quién es mi rival? Que se me acerque. Mirad, mi Señor me ayuda. ¿Quién probará que soy culpable? Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo responsorial. Decimos: caminaré en presencia del Señor en el país de la vida. Amo al Señor porque escucha mi voz suplicante, porque inclina su oído hacia mí el día que lo invoco. Decimos: caminaré en presencia del Señor en el país de la vida. Me envolvían redes de muerte, me alcanzaron los lazos del abismo, caí en tristeza y angustia. Invoqué el nombre del Señor. Señor, salva mi vida. Decimos: caminaré en presencia del Señor en el país de la vida. El Señor es benigno y justo, nuestro Dios es compasivo. El Señor guarda a los sencillos. Estando yo sin fuerzas, me salvó. Decimos: caminaré en presencia del Señor en el país de la vida. Arrancó mi alma de la muerte, mis ojos de las lágrimas, mis pies de la caída. Caminaré en presencia del Señor en el país de la vida. Decimos: caminaré en presencia del Señor en el país de la vida. Segunda lectura. Lectura de la carta del apóstol Santiago, capítulo 2, versículos 14 al 18. Hermanos míos, ¿de qué le sirve a uno decir que tiene fe si no tiene obras? ¿Es que esa fe lo podrá salvar? Supongamos que un hermano o una hermana andan sin ropa y faltos del alimento diario, y que uno de vosotros le dice: Dios os ampare, abrigaos y llenaos el estómago, y no les dais lo necesario para el cuerpo. ¿De qué sirve? Esto pasa con la fe. Si no tiene obras, está muerta por dentro. Alguno dirá: tú tienes fe y yo tengo obras. Enséñame tu fe sin obras, y yo, por las obras, te probaré mi fe. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Proclamación del Evangelio. El que quiera venir conmigo, que se niegue a sí mismo, que cargue con su cruz y me siga. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 8, versículos 27 al 35. En aquel tiempo, Jesús y sus discípulos se dirigieron a las aldeas de Cesarea de Filipo. Por el camino preguntó a sus discípulos: ¿quién dice la gente que soy yo? Ellos le contestaron: unos Juan Bautista, otros Elías, otros uno de los profetas. Él les preguntó: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Pedro le contestó: tú eres el Mesías.
Él les prohibió terminantemente decírselo a nadie y empezó a instruirlos. El Hijo del Hombre tiene que padecer mucho, tiene que ser condenado por los senadores, sumos sacerdotes y letrados, ser ejecutado y resucitar a los 3 días. Se lo explicaba todo con claridad. Entonces Pedro se lo llevó aparte y se puso a increparlo. Jesús se volvió y de cara a los discípulos increpó a Pedro: «Quítate de mi vista, Satanás. Tú piensas como los hombres, no como Dios». Después llamó a la gente y a sus discípulos y les dijo: «El que quiera venirse conmigo, que se niegue a sí mismo, que cargue con su cruz y me siga. Mirad, el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por el Evangelio la salvará». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pequeña reflexión al Evangelio. La frase central hoy es: el que quiera venir conmigo, que se niegue a sí mismo, que cargue con su cruz y me siga. En el Evangelio de hoy, el evangelista San Marcos nos trae ese hermoso pasaje cuando Jesús le pregunta a sus discípulos: ¿quién dice la gente que soy yo? Y acabamos de escuchar lo que le contestaron todos, excepto Pedro, quien reafirmó, porque lo dijo desde lo más profundo de su corazón, que él era el verdadero Mesías. En otras palabras, el verdadero Hijo de Dios. Hermanos, qué momento tan hermoso el que tuvo que haber sentido el apóstol Pedro en aquel momento, cuando expresó lo que llevaba en su corazón y lo que le decía su fe. Que hoy nosotros, a semejanza de Pedro, demos testimonio de quién es el verdadero Cristo, de quién es el verdadero Dios, y no estos ídolos que nos presentan en todo momento en este mundo tan materialista. Qué hermoso fuera, y ya lo he dicho, que aquellos que siguen a esos falsos ídolos, en la misma manera, acudieran al verdadero y único Dios en la tierra y Dios en el cielo, que es nuestro Señor Jesucristo. Démonos cuenta, hermanos, cómo esas personas gastan cantidad de dinero en una entrada, una boleta, un boleto, para poder apreciar, entre comillas, y adorar a esos falsos ídolos. Y preguntémonos, ¿cuántos de ellos, con un espíritu generoso, sacan alguna parte de dinero para ayudar y apoyar a un hermano necesitado, para que se cumpliese lo que, por ejemplo, nos trae hoy el apóstol Santiago, que la fe sin obras es vana, no existe? Y es tan cierto lo que nos señala el apóstol Santiago cuando dice: muéstrame tu fe con obras, que yo con mis obras te mostraré mi fe. Porque de nada nos sirve, hermano, decir yo creo en Dios, yo creo en Jesucristo, y vemos al hermano necesitado y no le tendemos la mano. Eso es falta de caridad, eso es falta de fe. ¿Por qué? Porque no estamos aplicando en el estricto sentido de la palabra las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo, cuando nos mandó que el segundo mandamiento más importante en la ley de Dios era amar al prójimo como a nosotros mismos. Qué bueno sería, hermanos, que volviéramos a tener como fundamento de nuestra fe las obras que nuestro Señor nos mandó hacer. Podemos decir las obras de misericordia, las obras de caridad. Nada sacamos, hermanos, ni tenemos asegurado el triunfo de la vida eterna si solamente nos contentamos con creer que tenemos fe y que por ese simple hecho ya estamos salvos. No nos engañemos, hermanos. Debemos acompañar esa fe con el testimonio. ¿Y cuál es el testimonio? Las obras de caridad,
las obras de misericordia. Pensemos en algo simple que no nos cueste dinero, si es que en algún momento el dinero es un obstáculo para que podamos hacer obras, como por ejemplo, perdonar de corazón a aquella persona que nos ha ofendido, aquel hermano que nos ha maltratado, aquel hermano que nos ha negado en algún momento una ayuda o un auxilio. Perdonémoslo de corazón y cuando ese hermano necesite de nuestro apoyo, debemos estar ahí. Debemos dar testimonio de fe con esa obra de misericordia, con esa obra de caridad que no es otro más que el perdón. Sí, hermanos, recordemos y apliquemos aquel pasaje de la Biblia cuando el apóstol Pedro le pregunta a nuestro Señor Jesucristo en Mateo 18:21, Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano? ¿Hasta 7 veces? ¿Y qué le contestó nuestro Señor Jesús? No te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Podríamos pensar que ese número es finito, 70 veces 7. Pero no, hermanos. Nuestro Señor Jesús lo tomó para significar que siempre, siempre debemos perdonar las ofensas de nuestros hermanos. Y no solamente nuestros hermanos carnales, sino nuestros hermanos en la fe. Y si aplicamos estas pequeñas cosas que nos manda nuestro Señor Jesucristo, daremos plena vigencia a lo que nos trae el salmista hoy, cuando dice, caminaré en presencia del Señor en el país de los vivos. Y sí, hermanos, si hacemos y acatamos lo que nos ha mandado nuestro Padre Celestial, caminaremos en el país de los vivos. Así este mundo en la mayoría esté muerto, pero nosotros debemos caminar siempre en ese país, en ese mundo que alaba y ama a Dios, que respeta y cumple los mandatos de Dios. Ese es el país de los vivos. Por todo esto, hermanos, es que los invito a que hagamos vida en nuestras vidas la palabra de vida. Y como siempre, les deseo a todos un bendecido, reparador, fructífero y animado día domingo en Cristo Jesús. Y como siempre, si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros?